Bueno, vamos a dar inicio con la ponencia del doctor. Ya está conectado a través del sistema web. Doctor, ¿escucharme? Doctora, le escucho. Ya, doctor, bienvenido. En este momento vamos a continuar la ponencia que hemos estado proponiendo usted sobre la transparencia jurisdiccional individual en el sistema de justicia de México. Le doy la palabra. Muchas gracias. Buenos días. Antes que nada quisiera agradecer a los organizadores de este evento, a la Comisión de Juristas y a la doctora Angélica Guamali por la invitación que me hicieron. Quiero agradecer a todos los presentes en este importante evento, jueces, magistrados y representantes de las magistraturas de diversos países. El que quisiera yo platicar con ustedes muy brevemente es el relativo a la transparencia judicial individual y cómo se ha estado llevando a cabo en mi país, en México. Para hacer esta exposición, voy a dividir mi plática en 5 puntos. En parte veremos cuáles son los aspectos éticos que me parece que son aplicables en todos los países que estamos nosotros. Voy a hablar un poco de la información judicial que hay en Internet, que es sumamente importante para la transparencia. Traté de dar una definición o una aproximación a una definición de lo que es la transparencia judicial individual. ¿Qué tiene esta transparencia judicial individual tanto para el gobernado como para los jueces? Y finalmente, cómo se ha ido instrumentando en México la transparencia judicial. Me voy a la primera parte. Nosotros veremos que el Estatuto del Juez Iberoamericano dispone del artículo 37 que los jueces tienen el deber de trascender en el ejercicio de su función, procurar que la justicia sea, entre otras cosas, transparente. ¿Qué significa en este caso la ciencia? Nos dice la Academia Española, estar o ir más allá de algo. Me parece entonces que nosotros como juzgadores tenemos la obligación de tener una transparencia activa. Ya vamos a ver un poquito más adelante esto, todo lo que nosotros estamos haciendo como juzgadores. El mismo Estatuto del Juez Iberoamericano nos pone, ¿no? A pesar de que tenemos la obligación de la transparencia, también tenemos la obligación de guardar el secreto profesional de todos los asuntos y que nosotros conocemos en nuestros juicios. El Código Iberoamericano de Ética Judicial nos dice que la transparencia de las acciones del juez es una garantía de la justicia de sus decisiones. Nosotros tenemos la obligación ética de ser información vigente, útil, pertinente y confiable. Obviamente nos dice siempre sin infringir el derecho. Aquí aunque el juez debe analizar todos los actos y permitir publicidad y curiosamente los derechos e intereses legítimos de las partes, los abogados. Estos mandatos de transparencia que nosotros encontramos en el Código Iberoamericano de Ética Judicial dice y nos señala con razón el Código de Ética, ¿no? Debe evitar comportamientos o actitudes que puedan entenderse como búsqueda injustificada o desmesurada de reconocimiento social. El afán de transparencia debe de entenderse como como un servicio hacia la sociedad y de ninguna manera para que los jueces nos convirtamos de esta manera en actores desmesurados del ámbito político, que parece ser que ese no es nuestra función, ¿no? Igual que el Código Iberoamericano de Ética Judicial nos dice que se deben de salvaguardar los derechos de las partes relativas al secreto profesional.
¿Qué ha dicho la Cumbre Americana Judicial en relación a la transparencia? Entonces, la transparencia en su aspecto activo es carga del Estado para mantener a disposición permanente en sitios electrónicos u otros medios la información relevante y gestión de sus integrantes en forma completa, actualizada y con fácil acceso, sin mediar requerimiento alguno. Otra parte de la transparencia es el derecho de toda persona a solicitar, acceder y recibir información que obre en poder del Estado, con la opción del órgano de proporcionar la información requerida. ¿Cuál es la principal diferencia entre la transparencia activa y la transparencia pasiva? La transparencia activa, el policial, el servidor público, está dando si haya una petición de ninguna de las partes. Voy a poner un ejemplo. En México, en el Consejo de la Judicatura Federal, existe un diccionario biográfico donde se ponen los currículums vitae de todos los magistrados, jueces, secretarios y actuarios. En el diccionario biográfico viene en qué estudiaron, qué cursos de posgrado tienen, vienen todos los cursos que han tomado, cursos de especialización y todos los libros que han escrito, artículos que han escrito, etcétera. Es activa, nadie lo está pidiendo y en este caso el Poder Judicial lo está poniendo a disposición de todos los ciudadanos. Y que muchos ciudadanos pedían la transparencia pasiva, hacían solicitudes de acceso a la información. Decían, oye, yo quiero saber cuál es el número de cédula profesional de este juez. La profesional en México es un documento que expide el Estado a todas las personas que terminaron sus estudios profesionales. Ser juez o para ser funcionario judicial, no sé si no se tiene esta cédula profesional. El Consejo de la Judicatura, en el expediente del juez o del magistrado, y decía, el número de cédula profesional es este. Y de tantas solicitudes, ¿qué es lo que hizo el Consejo de la Judicatura? El Consejo de la Judicatura, en este diccionario biográfico, a partir de ese momento, empezó a poner de manera de motu propio la información relativa a las cédulas profesionales de todos los servidores públicos. El Consejo de la Judicatura se está adelantando a las solicitudes de los gobernados, ¿no? Judicial Iberoamericana. Plata a grandes cambios. Esta situación exige de los jueces un esfuerzo adicional de relación con la comunidad para estar ajenos a ella y al reto de adecuar su actividad propiamente jurisdiccional a la realidad social de cada momento, contribuyendo así de manera más eficaz a la ejecución del bien común. Actos de intercambio y acercamiento entre el Poder Judicial y la ciudadanía, que permita conocer sus funciones jurisdiccionales y administrativas, y optimizar el requerimiento de justicia y acceso a ella. Nosotros, jueces públicos del Poder Judicial, muchas veces partimos de la idea de que solamente interesa a nuestra actividad a las personas que están litigando con nosotros. Importa al lector o importa al demandado en un juicio civil. Importa al probable delincuente o incumbe al Ministerio Público o al fiscal en un proceso penal. La mayoría de los casos así es. Pero ¿qué sucede en muchos asuntos donde el interés por conocer un determinado asunto asciende más allá de lo que está determinando hacia dos partes? Todos nosotros conocemos de asuntos que son mediáticamente famosos, ¿no? Ya que se está enjuiciando a un político, porque se está enjuiciando a un artista, deportista. Entonces la sociedad se empieza a interesar en este tipo de juicios, ya no solamente las partes, sino todos, ¿no? Entonces nosotros debemos de abrir nuestra actuación como jueces a toda la ciudadanía. La Iberoamericana también dice, las páginas web
instituciones deberán tener la mayor cantidad posible de información relacionada a los procedimientos, audiencias, resultados, inspecciones realizadas, ejecución de presupuesto, etcétera, etcétera. La función jurisdiccional no solamente es el dictado de sentencias, la jurisdiccional es mucho más, implica administración, implica cuestiones estadísticas, ¿no? Que nosotros debemos de abrir a todas las personas que estén interesados a ello. Aquí es algo muy importante. Es recomendable que jueces y magistrados redacten acuerdos, sentencias y demás actuaciones judiciales mencionando únicos datos que pudieran ser necesarios para el sentido del fallo o resolución, prendo de origen la difusión de información que afecte la vida íntima o privada de los justiciables. Yo voy a explicar más adelante el problema que estamos teniendo en México por cuestiones de transparencia, y esta transparencia muchas veces choca con el uso de protección de datos personales. Entonces, la manera de evitar esto es redactar nuestras sentencias de manera que anticipemos que si una sentencia de nosotros se pone en la web y cualquier persona puede acceder a ella, no viole ningún derecho de una de las personas que están señaladas en la sentencia, como podrían ser que se den a conocer sus preferencias sexuales, como su condición económica, su ideología política, etcétera, ¿no? Pero voy a regresar más adelante. Parte de la cuestión ética, en mi país, en México, la Comisión Nacional de Ética Judicial, a una consulta que hice yo personalmente, me hizo una recomendación a todos los jueces federales del país. ¿Y qué dijo? Que la verdad tienen que estar informados sobre su actividad jurisdiccional a partir de las páginas web y los portales de transparencia. Si lo dice, esta información se haga por medio de se hace de manera institucional, es decir, a través de los canales que el propio Estado está dando para ello. Algo que yo realmente no compartí, yo pueda explicar un poquito más adelante. ¿Cómo en Internet? ¿Cómo está la situación de la actividad jurisdiccional en Internet? Me voy a un estudio que hizo el Centro de Justicia de la América. Esta estaba versión 2013, no encontré alguna más reciente, entonces les disculpo si está desfasada, pero me parece que no está tanto. ¿Qué es lo que está diciendo este estudio? Estando en cuenta diversos datos que aparecen en el estudio, si ustedes buscan en internet encontrar el PDF, y hace un catálogo de las cuestiones que están valoradas para calificar los poderes judiciales de todos los países que están en este estudio. ¿Qué se está calificando? Por ejemplo, si las sentencias de todos los países se pueden consultar en Internet, en las páginas oficiales del Estado. Se dan a conocer los currículums vitae de los jueces. Por ejemplo, se establecen todas las citas que tienen los jueces en su despacho. Conocer si se evalúa, si se están dando a conocer los movimientos estadísticos de todos los órganos jurisdiccionales y esos aspectos. Esto es muy interesante porque por una parte analiza lo que hace tanto el Poder Judicial como lo hace las fiscalías o las procuradurías, ¿no? La parte que investiga los delitos y la parte que juzga. Vemos, por así decirlo, el top 20 de estos países. Muy rápido, Chile es el que está mejor calificado, inclusive mejor que en Estados Unidos. Aquí en la segunda parte, cómo van atendiendo las calificaciones que la organización les está dando a todos los países. Y terminó con el último, donde los países peor evaluados son Haití y Surinam. ¿Por qué? Por la razón que dice, es que estos países ni siquiera tienen un sitio web de sus poderes judiciales. Rápido. Una aproximación a una definición de transparencia judicial individual. La actividad del órgano jurisdiccional
por medio de la cual da a conocer sus principales funciones, como serían las públicas de sus sentencias, datos estadísticos, agenda e información curricular. Que estos datos mínimos, y yo quería que en este orden, primero las sentencias, proceso. Siguiente, ¿cuáles son los beneficios de la transparencia judicial individual? Se nos la jurídica del gobernado. Cuando el gobernado sabe cómo van a decidir sus jueces, tiene una expectativa más o menos razonable de cómo se va a resolver su asunto. Y esta predictibilidad reduce los riesgos de corrupción o arbitrariedad. Si el gobernado sabe que el juez o un determinado tribunal está resolviendo en determinado sentido ciertos tipos de casos, sabe que su asunto se va a resolver así, y no es así, algo está sucediendo, ¿no? Beneficios no solamente para los gobernados, sino también para los jueces. Y para el órgano jurisdiccional, la cita de los propios precedentes puede ser un escudo contra los ataques a su independencia judicial. Uno puede recibir ataques, ya sea del propio Estado, de los medios de comunicación o de ciertos grupos de poder, para que resuelvan en un determinado sentido, ¿no? A lo mejor por campañas en televisión, periodicazos, etcétera. Si las sentencias de un determinado órgano jurisdiccional, todo el mundo las conoce, ese escudo y de decir, voy a ver este asunto como siempre lo he resuelto. Aquí estoy poniendo un ejemplo, ¿no? Hay un político en México que en 2006 estaba contendiendo para ser presidente de la República y se le inició un proceso penal en su contra. Obvio fue un gran juicio mediático, toda la gente estaba en ese entonces viendo qué es lo que iba a resolver el juez, se iba a ordenar su aprehensión, lo iban a meter en la cárcel, si iba a estar en la cárcel ya no podía contender por la presidencia de la República. ¿Y qué fue el juez en este caso? El juez negó la orden de aprehensión, diciendo que la investigación que había hecho la Fiscalía era deficiente por algunas cuestiones procesales. ¿Y qué fue el juez? Y no es la primera vez que resuelvo así. Ya he suelto en otras ocasiones de esta manera y dijo los precedentes en los que lo había hecho, ¿no? Entonces podemos ver cómo esta transparencia puede actuar en beneficio inclusive de nosotros los juzgadores. Y otra cuestión de transparencia es la satisfacción de actuar conforme lo disponen los cánones de ética y legales en materia de transparencia judicial. La función jurisdiccional en ocasiones revela las partes del juicio e importa toda la sociedad. Lo que he platicado, ¿no? No solamente estamos viendo los asuntos a las que interesa un juicio, sino muchas veces un juicio interesa a toda la sociedad. Para concluir, muy rápido, ¿cuáles son mexicanos? En México, nosotros una federación, obviamente tenemos un gobierno federal y tenemos gobiernos estatales o provincias. Entonces, un poder judicial federal y 30 poderes judiciales locales o estatales. Solamente voy a hacer referencia al Poder Judicial Federal. El Poder Judicial Federal está integrado por la Suprema Corte de Justicia de la Nación, que es el órgano cúspide de todo el Poder Judicial, y de circuito, tribunales colegiados de circuito, tribunales unitarios de circuito y juzgados de distrito. Si existiese una especie de jerarquía, esta sería la que establece la Constitución del sistema legal mexicano. La Suprema Corte de Justicia publica un semanario judicial de la Federación, donde semana a semana se publican las tesis, vamos a ver qué es esto, y jurisprudencias, tesis y jurisprudencias de la Corte, de los plenos de circuito y los tribunales colegiados de circuito. En este semanario no se publican criterios ni de tribunales unitarios ni de juzgados de distrito. Sus determinaciones no son finales, son terminales. En contra resuelve un juzgado o un tribunal unitario, existen cursos y pues, existe una serie de impugnaciones en nuestro sistema legal, ¿no? Por eso esos criterios no se publican.
El semanario judicial publica las tesis de las sentencias. ¿Qué es tesis? Resumen del fallo o resumen de una parte del fallo. Una sentencia puede dar lugar a varias tesis. Se componen por los datos de localización, rubro, texto y precedente. Un ejemplo. Los órganos jurisdiccionales, el jurisdiccional, en el caso de la Corte, los tribunales colegiados o los plenos de circuito, ellos redactan las tesis, ¿no? Ellos resumen y lo envían a la Corte para que la Corte lo publique. Se publica tanto en Internet como en libros en físico. Y cuando se publican estas tesis, es el órgano jurisdiccional el que decide si publica una tesis o no. Hay asuntos que a lo mejor no son interesantes, que son asuntos que son reiterativos, que en este caso no se hacen. Cuando es un asunto novedoso o se hace una interpretación de la ley, generalmente se publican estas tesis. Aquí es donde va a jugar la transparencia judicial individual. El órgano jurisdiccional estima qué es importante y qué es lo que quiere dar a conocer. Y bien, ejemplo de tesis, ¿no? Vamos a ver por partes. No, hasta donde tengo entendido, me parece que en México hay pocos países que hacen esto y es muy criticado en mi país. A casi nadie le gusta cómo se hace, pero así estamos. Las partes de cada uno, ¿no? La primera es la ubicación o los datos de identificación. ¿Dónde publicó? ¿En qué hoja? ¿En qué tomo? Etcétera. Se publica como si fuese el capítulo, ¿no? Se trata de explicar de manera más fácil qué estamos haciendo. Perdón. Viene esto, aquí se ve que es la parte sustancial de la tesis, ¿no? De que se trata de qué está hablando, es en sí el resumen del criterio de la sentencia y finalmente el precedente, ¿no? Aquí se cita de dónde salió, el número de juicio, cuándo se resolvió, quién fue el ministro ponente, etcétera. Entonces, la primera parte, donde se publican las sentencias o las tesis de los juzgados de los tribunales mexicanos, el que hace la Suprema Corte de Justicia. Y el Consejo de la Judicatura Federal le corresponde la transparencia de los tribunales de circuito y juzgados de distrito, que es el que mayor número de sentencias se publica. Por ejemplo, en el 2013, estos órganos, los tribunales de circuito y los juzgados de distrito, generaron 637.269 versiones públicas de sentencias, que es 86% del total de fallos dictados en ese año. Al mismo tiempo, el Consejo de la Judicatura recibió 89.000 consultas de versiones, o sea, 89.000 personas se metieron a buscar estas sentencias públicas. Las sentencias públicas en nuestro país. El Consejo de la Judicatura implementó un programa donde uno redacta la sentencia en Word y lee el color de las letras a los datos personales que sean sensibles, por ejemplo, nombres, edad, preferencias sexuales, ingresos económicos, etcétera, y con letras rojas. El sistema del Consejo de la Judicatura y el sistema automáticamente genera una versión pública. Esta pública aparece la sentencia y todos los datos que se marcan con rojo aparecen con asteriscos. Entonces, nosotros ya no vamos, todo lo que está en asteriscos es que son datos personales y por lo tanto están censurados, ¿no? Y se hace automáticamente. Uno solamente tiene que llenar con rojo y el programa automáticamente lo sube a Internet. Al Consejo de la Judicatura tiene 2 páginas donde cada tribunal o cada juzgado escoge si está una tesis, como dijimos que es un resumen, o publica toda su sentencia, ¿no? Se está cubriendo bastante bien en ese sentido la cosa de transparencia. ¿Cuáles son los inconvenientes que hemos tenido nosotros en el país? Y en esto termino. Sí.
tanto por la transparencia, todo es subido a internet, que es difícil encontrar alguna sentencia por algún tema en específico. Por si yo quisiera saber cómo ha resuelto un juzgado algún juicio de interdicción, es posible. Porque tengo que saberme en qué juzgado está y el número de juicio. O sea, no existe un buscador que permita facilitar esto. Para llegar a estas páginas es muy complejo, no es intuitivo. Una persona que no conozca la página del Consejo de la Judicatura, cuesta mucho trabajo encontrar en dónde es. Es tan difícil que hay personas, hay abogados, hay litigantes, inclusive miembros del Poder Judicial, que no saben que esto se puede hacer por medio de Internet. Y les he comentado que en las sentencias, cuando se redacta el documento, se pone con letras rojas todo lo relativo a los datos personales. ¿Qué es lo que está pasando? Que hay una sobreprotección de datos personales que rayan lo absurdo. Por ejemplo, si hay sentencias, por ejemplo, en las que se cita la doctrina y dicen, así lo dijo Ronald Dworkin en su libro de los derechos en serio, ¿qué es lo que hacen? El nombre de Ronald Dworkin lo ponen con rojo porque es un nombre y es un dato sensible, y cuando se hace la versión pública, pues aparece el nombre del doctrinario censurado, ya no se sabe ni quién fue, censura el nombre del presidente de la República, del Procurador General de la República, que todo el mundo conoce, cuestiones así, y de esos asteriscos, muchos les he dicho, la asterisquitis, las sentencias no se pueden leer. Hay tantos datos que se está censurando que es sumamente difícil leer este tipo de sentencias en mi país. Ella mención por el momento, les agradezco nuevamente la invitación, les deseo el mejor de los éxitos en esta fe, y no sé si hubiese alguna otra cuestión que quisieran que les comentara. Muchas gracias. Tenemos la participación del doctor Carlos Soto Morales y invitamos al público asistente que desea realizar alguna pregunta al doctor. Doctor, ¿usted tiene el micro? Doctor Soto, ¿va a ser usted al doctor Jorge Sánchez Arenas? Él es juez supremo en la Corte Suprema de nuestro país. Señor doctor, muchas gracias por su tan interesante ponencia. La pregunta es la siguiente. ¿Qué es que hacen en México para individualizar las soluciones de los órganos colegiados? Por órganos colegiados con composición en el Perú de modo periódico. La Corte Suprema, las composiciones de las son anuales de las cámaras, son anuales. Pero durante el año puede ocurrir un conjunto de circunstancias que varían y hacen variar la composición. Urgencia, una suspensión y todas las favorables, un viaje de estudios, una licencia, de estudios, digo, de capacitación. Órganos individuales no es inconveniente seguir la línea de órgano judicial, porque el órgano judicial y están prácticamente identificados. ¿Qué ocurrirá el cese del juez y el cambio? Si no será la ley jurisprudencial del quinto juzgado civil, sino del juez fulano de tal, el quinto juzgado que luego está en el próximo lo que fue. Pero colegiados, en órganos colegiados, es claro que hay que seguir la línea judicial de cada ponente de la decisión. Pero eso algunos colegas piensan que es posible trabajar el tema de la orientación jurisprudencial del órgano judicial. ¿Cómo han resuelto abordar ese tema? Están trabajando en la... Gracias. Gracias, doctor. Pues me parece que debe de ser un problema en todos los países. Por eso solamente el ejemplo de la Corte Suprema Mexicana. La Corte Suprema está integrada por 11 miembros
renovando escalonadamente. El periodo de un ministro de la Corte es de 15 años y al término de ese tiempo se elige a uno nuevo. Y pueden ocurrir estos terribles casos de fallecimientos, ¿no? Denuncias. La Corte actúa en dos maneras, ¿no? El pleno, donde están los 11 ministros, y en dos salas, cada sala de 5 ministros. Estas salas son generalmente estables y solo se van cambiando la renovación de sus integrantes, ¿no? Podemos hablar de que es un órgano más o menos estable. Pero sucede lo que sucede en, yo me imagino que en cualquier país. Cuando un juzgador nuevo, por sustitución de un ministro, de un juez de la Corte Suprema, ¿qué es lo que sucede? A veces este juez nuevo, a veces se toma una obra institucional. En la Corte, vamos a poner un ejemplo, ha suelto así de 1980, ¿no? Ya es criterio reiterado. Así debemos de resolver este sentido. Esa es una primera postura, ¿no? Donde asume la institucionalidad de la Suprema Corte y se quiere que se siga el mismo criterio jurisprudencial. O y suele suceder en muchas ocasiones, dice, ¿saben qué? Yo no formaba parte de... Yo no me había pronunciado en este sentido y yo estoy en desacuerdo con los precedentes judiciales de esta Suprema Corte de Justicia y que estoy en contra. Entonces, y a criterio jurisprudencial que todos los jueces estamos siguiendo, porque así lo había dicho la Corte, al cabo de 3 o 4 años que ya se renovó la mitad de la Corte, por ejemplo, ya no es lo mismo, ya es una Corte completamente nueva, y cambia el criterio. Que no es malo, es la evolución normal inclusive del derecho, pero yo creo que esto no debería de arreglarse mediante reforma legal o algo así. Nosotros como juzgadores tenemos que velar por dos cuestiones. Primero, la jurídica de los ciudadanos, ¿no? Esa es la importancia del precedente judicial. Si nosotros nos integramos a un órgano jurisdiccional nuevo, tendríamos por piso ético de adaptarnos a los criterios de ese tribunal. Si vemos que de plano no comulgamos nosotros con eso, pues entonces mostrar nuestro desapego, y a fin de cuentas así es como va evolucionando el derecho, ¿no? Así es como va evolucionando la jurisprudencia y la interpretación. Entonces, el problema que usted me está diciendo, doctor, es el mismo problema que tenemos aquí en México y que ustedes y yo que lo tendremos que asumir nosotros como juzgadores en lo individual desde una postura ética, ¿no? En principio, diría yo, con el precedente. Solamente que el precedente no nos es incompatible con nuestra forma de ver el derecho, tenemos que entonces cambiar ese precedente. La cuestión ética y la convicción personal no hay manera de darlo, doctor. No sé si con esto me pude explicar. Doctor, ¿pregunta? En realidad compartimos el criterio casi en su totalidad. El problema es cómo computar, cómo contabilizar el seguimiento individual en cuerpos colegiados de la postura. Yo entiendo, solo salvo excepciones, hay posturas unitarias. O sea, los colegiados, si nadie resuelve forma siempre, hay alguna discrepancia. Eso no siempre en el país, en particular en el ámbito penal. Sí. Entonces, ¿cómo se usa para efecto, cómo se considera para el efecto de la producción individual? Que se han resuelto ese tema si se han abordado en México. Gracias. Sí,
aquí hay usted, hay otros asuntos que ya están muy vivos y a lo mejor sí se resuelven por unanimidad. Son los DAT, son los asuntos emblemáticos o los casos difíciles que nos dice la teoría. Y aquí me imagino que, como dice usted, en su país se terminan las unanimidades y se terminan los consensos en las Cortes Suprema Corte de Justicia. Nosotros vamos a ver que asuntos, quiero decir, paradigmáticos que ha habido aquí en México, ¿no? El aborto, el cambio de identidad de personas transgénero, la adopción de niños por homosexuales, etcétera, salen por vías muchas veces las mínimas, ¿no? Si son 11 ministros en la Corte, salen 6 contra 5. Y nosotros vemos que muchos casos en México se resuelven con esta votación, sobre todo los casos más difíciles. Y ¿cómo llevar a cabo el seguimiento de estos? Obviamente, cada juez de un órgano colegiado tiene derecho a hacer su voto particular, expone razones, incluye esa obligación de decir por qué está votando en contra, y tenemos ese problema también, ¿no? No dar seguimiento. La única manera que se le ha dado seguimiento, por ejemplo, son las organizaciones no gubernamentales que están estudiando a la Corte. Y ¿sabes qué? Este ministro, por ejemplo, siempre vota así en determinados casos, ¿no? Y ponen los ejemplos. Y este otro ministro a veces vota con la mayoría, vamos a suponer que la mayoría conservadora o la mayoría liberal, etcétera, ¿no? Es que ese problema solamente lo ha abordado la doctrina, los académicos que van viendo cómo estudian los ministros, ¿no? Entonces, no sé si fuese el problema no lo estamos siguiendo institucionalmente, se hacen los particulares en el tipo de resoluciones, pero seguimiento por parte del Estado, cómo se está haciendo. ¿No? Es la doctrina, son los estudiosos quienes van siguiendo cómo vota cada ministro en particular. No sé si con ese me haya podido explicar, doctor. Muchas gracias, muchas gracias. Las respuestas que brinda el doctor Soto Morales. Y no va a haber ninguna otra pregunta por parte del público. Le agradecemos a usted su presencia, doctor Soto, por habernos ilustrado y haber compartido con nosotros la experiencia sobre la transparencia jurisdiccional individual en el Estado mexicano. Asimismo, informamos que, dado que el servicio de Webex permite grabar la conferencia, lo vamos a subir a la página web del proyecto, que es www.auditoriajudicialandina.org, y nos despedimos con un fuerte abrazo. Muchas gracias, doctor. Bueno, como nos hemos iniciado un poco tarde el evento por razones ajenas a nosotros, vamos a darnos algunos minutos para poder dar inicio al servicio de break, y luego de eso vamos a contar con la exposición del doctor Gorky Yuri González Mantilla, que es docente de la Pontificia Universidad Católica del Perú. Hacemos solamente para invitar a los asistentes de esto que vienen de Bolivia, Colombia y Ecuador, que el boarding pass le van a entregar a la señorita Fiorella, que se encuentra en la parte de recepción. Gracias.